Look, sir, droids. How long have you had these? Let me see your identification. El holocrón de la semana en los descanonizados. Move along. These aren't the droids we're looking for. Podemos decir con muchísima seguridad que de todos los eventos de Star Wars que podemos abarcar, la Orden 66 es el evento que por excelencia define Star Wars. Es un número que tiene muchísimas formas de aproximársele. El 66 se supone pues, que es un número cabalístico, es un número relativo a ciertas religiones, con cosas malas. Es 66 si ustedes lo empalman con el calendario, con el abecedario, encontrarán que queda en la letra F, que si pones FF, no es F en el chat, podría significar Fire, exactamente, o fuego amigo, o fuego amigo en inglés. No estaba ya tan perdido. Pero es una realidad que la Orden 66 pone un antes y un después en la forma en la que contamos historias. Para el preciso instante en el que llegamos al episodio 3, ya teníamos o ya sabíamos cómo iba a terminar la historia. Sabíamos quiénes debían de seguir con vida, quiénes debían de morir, quiénes evolucionarían, quiénes desaparecerían, pero no sabíamos el cómo. Y el cómo era lo más importante en este trayecto, porque al final, desde que se anunció el episodio 1, sabíamos a dónde iba a parar esto. Sabíamos que debía de acabar con el inicio del imperio, el imperio que vimos florecer en el episodio 4 y que hizo de las suyas y que pues, voló unos cuantos planetas nada más porque sí. No más uno, pero sí. Digo, bueno, no por falta de ganas y no hasta el momento que sepamos. Uno y un cachito. Uno y un cachito. Ajá, 1.5, sí. Y se quedaron con ganas de más, probablemente. Sí, lo más seguro. La Orden 66 llega o la conocemos con el episodio 3. Y es, en mi parecer, la cumbre de lo que representaba las precuelas. Ese número tan sencillo y plano de ver se convertiría en algo muy importante para todos los fans de la saga. Antes de empezar a hablar de la Orden 66 como tal, vamos a hacer una aclaración. La Orden 66 tenemos dos enfoques principales. El enfoque de leyendas, que es prácticamente con el cual conocimos la Orden 66, y podríamos decir un pequeño parche que gran parte del contenido de leyendas lo canoniza y de hecho le da más sentido. Por cualquier cosa, antes de que empecemos a hablar de Orden 66 y piensen que estamos hablando a lo loco. Habiendo dicho eso, la Orden 66 es parte de un conjunto de directivas programadas en el Gran Ejército de la República, GAR por sus siglas en inglés. Estas directivas estaban programadas por diversos fines. De las directivas programadas en leyendas, solo se conocen 5 directivas y hay el mito de una más. El resto se supone que está contenida en un documento que se llama Órdenes de Contingencia del Gran Ejército de la República. Iniciación de la orden, órdenes de la 1 a la 50 en un documento. Así está. Esto lo obtenemos de la Wikipedia. El documento no se puede consultar, al parecer nunca se han detenido a realizar o a escribir las 150 órdenes tal cual, pero caben resaltar algunas de estas órdenes que han sido mencionadas en ciertos contenidos. Por ejemplo, la orden número 4, en el evento de que el Supremo Canciller o Supremo Comandante quede incapacitado, todo el comando del Gran Ejército de la República va a caer en el segundo al mando o el próximo más cercano. La orden 5, nuevamente, son muchas órdenes de en caso de, considerando eso de que pues, se supone que es un ejército de escala galáctica, en caso de que el Supremo Comandante
sea de, ¿cómo se dice? Un fit que no pueda llevar sus poderes Sus de emergencia. funciones. Gracias, sus funciones, pues se le deberá remover del mando y todo eso. De haber sabido que existía esa orden, los Jedi probablemente la hubieran podido ocupar. Pero esa la tiene que aplicar el Senado, ¿no? O la Exactamente. corte del ejército. Que ahorita voy a dar unos detallitos de por qué no la hubieran podido ocupar nunca, pero bueno. La Orden 37, que es... varios youtubers de contenido en español la pusieron como la peor de las órdenes y hasta cierto punto lo es. Que en el caso de requerir la captura de un solo individuo de carácter urgente, se pueden realizar arrestos masivos y amenazar con ejecuciones a la población civil. Ah, caray. Sí, existe. Ok, está muy oscuro. Está muy oscuro, pero tendría mucho sentido si, por ejemplo, Grievous estuviera escondido entre la población civil y no hubiera otra cosa. No sé, el fin justifica los medios, discúlpenme. Pero bueno, todo esto es de leyendas. O pensando lo peor para ahorita, como en tipo Bad Batch, el inicio del Imperio, el tener control masivo de cualquier cosa. Exactamente. La Orden 65, que es muy... podríamos decirse que es la contraria a la Orden 66 o es la previa, es muy parecida a la Orden 4, en el cual con esta orden se saltan al Senado y están dando a entender el senador no es el canciller o el supremo general en ese momento, no es apto para llevar el mando y se le tiene que retirar de su cargo. Y pues ya la conocida Orden 66, que lejos de ser una orden de contingencia, pues sabíamos que era una orden parte de la agenda de los Sith. La Orden 66 en el viejo texto de leyendas menciona que en el evento de que los oficiales Jedi estén actuando en contra de los intereses de la República y después de recibir órdenes específicas del Supremo Canciller o del Supremo Comandante, los comandantes del Gran Ejército de la República removerán a estos oficiales por fuerza letal y el comando revertirá todo el control hacia el Supremo Canciller. Esto está en inglés, procuraremos agregar estas notas en nuestro Discord, pero pues en fin, a diferencia de las otras órdenes, esta es la única orden donde especifica fuerza letal para detener una vez que se ejecuta. Como detalle muy curioso y tétrico, Saifo Díaz fue el de la idea de agregar esta orden en el viejo canon, en la parte de leyendas. Aquí voy a hacer una pausa y viene la parte donde nosotros entramos un poquito a platicar con ustedes de esto. Nosotros conocimos la Orden 66 como les decía, con el episodio 3. Pero hasta ese momento la Orden 66 se podía dar por hecho de que era completamente propia de los clones el seguirla. No era una orden, era una directiva. Era como de, oye, por si llegas a ver que un Jedi viene hacia ti y por más que le digas no me mates, te mata, pues los demás mátenlo. Saifo Díaz, dentro del viejo y nuevo canon, una de sus habilidades era ver el futuro. Y él había visto la guerra que se seguía o que venía hacia la galaxia. En el viejo canon es el motivo por el cual ordena el ejército de los clones a los Kaminoanos. De hecho, con varias mentiras, porque él había tenido esta visión. En el nuevo canon, de hecho, en el audiolibro de Dooku Jedi Lost, meten un poquito más de énfasis en que sí, Saifo Díaz había logrado prever esto, pero Saifo Díaz no lograba controlar sus emociones con respecto a estas visiones. Es por eso que iba a tenerlo. En el viejo canon, Saifo Díaz sí se ve involucrado mucho en el proceso de la creación del ejército de los clones, al punto que él propone la Orden 66, mientras que en el nuevo canon, Dooku, una vez que se logra pasar al lado oscuro y ve lo que su viejo gran amigo y compañero estaba planeando, pues obviamente manda a eliminar a Saifo Díaz y él se queda con el control del proyecto. Como detalle al pie. Bastante interesante. Así. De hecho, se pone muy, muy interesante. Y de hecho, aquí viene la razón
o una parte que yo nunca había entendido. Cuando nosotros vimos la Orden 66 dábamos por hecho que los clones la siguieron muy alegremente. El propio Cody casi como detenga su sable y 30 segundos después le estampa un disparo de ATT en toda la cara. Dices, oye, espérame, ¿qué pasó aquí? Hay un meme del sujeto este que se pone los lentes bien feliz a la hora de dispararle a Cody. Todos los comandantes de los clones se vio que lo siguieron muy alegremente, o no hubo tanta de cambio en la forma en la que ellos siguieron estas órdenes. ¿Qué es lo que había ocurrido antes para darles un poquito de contexto? Y el por qué pareciera que a Palpatine le salió todo como anillo al dedo. En las semanas previas a la batalla de Coruscant, la que vemos al inicio del episodio 3, Palpatine había logrado meter una iniciativa de más poderes de emergencia, que ya lo habíamos visto en Clone Wars, que Palpatine seguía recibiendo poderes de emergencia, con la capacidad de deshacer la Orden Jedi por una orden ejecutiva, como él como canciller de la República. Él no metió la propuesta, obviamente él la redactó e hizo que uno de sus achichincles la metiera al Senado, y con tanto poder político que él tenía en el Senado, pues prácticamente iba a pasar sí o sí. ¿Dónde habremos visto eso antes? Ya sé. O sea, prácticamente el Consejo Jedi en ese momento seguía las órdenes del Senado, y a partir de eso ya solo sigue las órdenes de Palpatine. Exactamente. De hecho, más dentro también de esta orden ejecutiva venía que a él se le nombrara, que a los Jedi les podía quitar el mando del ejército de los clones y él concentrar el mando como tal. Por eso va de la mano con la declaración de la Orden 66, porque al final él tenía la capacidad total de declarar la Orden 66, y al ser él el supremo comandante de las fuerzas de la República, los clones la acatarían sí o sí. Ese es un detalle que no salió en la película y da muchísimo más contexto de por qué por qué Windu estaba tan preocupado de poder frenar a Palpatine tan rápidamente. Ellos sabían de esta orden ejecutiva y sabían que al acabarse la guerra, si no se le quitaban los poderes de emergencia a Palpatine, Palpatine podía dar la orden de desmantelar la Orden Jedi. No necesariamente por fuerza letal, pero prácticamente el Palpatine, si hubiera querido, si no hubiera sido un Lord Sith, podría haber prohibido la religión Jedi como tal en la galaxia. Wow. Un detalle que hubiera cambiado mucho el contexto de esto. Tristemente, esta orden es leyendas, pero como hemos dicho, cada quien tiene su canon, y honestamente este fragmento de leyendas todavía queda muy bien en el canon actual. Sí. Pues bueno. Ya a partir de ahí sabemos qué fue lo que ocurrió prácticamente. Al ejecutarse la Orden 66, todos los comandantes clones procedieron a ejecutar literalmente a su oficial Jedi más cercano y a todos los allegados. Muchísimos Jedi murieron, al punto que prácticamente la orden quedó diezmada. La verdad, las listas de los posibles sobrevivientes de la Orden 66 van cambiando conforme se necesitaba para la narrativa. Había gente como Shaak Ti, que primero estaba viva y después estaba muerta y después había sobrevivido. Shaak Ti a la fecha no estamos muy seguros cómo murió. Disculpen. Creo que Canon la mata Vader en el templo. Pero de todas maneras, creo que en un momento Lucasfilm ni ellos mismos sabían cómo había muerto. No, porque hasta murió en The Force Unleashed. También a eso volvemos. Jedi conocidos durante este detalle, pues obviamente Plo Koon es de los que fallecen, lo derriba una de sus naves. Estás Ali, la matan sus soldados en su Bark Speeder. Ayla se cura, perdón, me estoy equivocando. Ahí está la imagen de Shaak Ti. Esa es su muerte canónica oficial. Ahorita voy a llegar a este fulano para que sepan qué ocurre. Y como parte del cómic que arruinó mi infancia, el cómic del episodio 3, que aquí en México lo liberaron 1 o 2 semanas antes de ver la película. En el viejo canon tenemos las muertes, por ejemplo, de... se me fue el nombre de este personaje. Quinlan Vos.
que es el personaje este que tiene líneas amarillas que en Clone Wars sale en unos capítulos con Obi-Wan, muere en Kashyyyk, al igual que, bueno, aquí está la muerte de Ayla Secura, pero también vemos la muerte de Barry Sophie, vaporizada por un tanque, que más adelante sabremos que hubo un render de su muerte siendo aplastada por un vehículo de la República. Por una TTE, sí. Y en Kashyyyk también vemos la muerte, bueno, la masacre de Luminara Unduli por parte de sus tropas. Que pues bueno, en el canon nuevo sabríamos que pues ocuparían su cuerpo para traer a Jedi. Y lo bueno es que Rebels es para niños. Ah, sí, eso estuvo muy oscuro. Sí, eso estuvo muy heavy hasta para Disney. O sea, literalmente usó el cadáver de un Jedi para traerte. Sí. Pero bueno, de aquí en más hubo muchísimos sobrevivientes, principalmente para la historia en leyendas hasta antes de que ocurriera todo lo de Clone Wars. Los sobrevivientes que importaban era Obi-Wan Kenobi y Yoda como maestros de Luke en su momento. Detalles curiosos de leyendas que encontré es que la Orden 66 ya había sido mencionado muchísimo antes de la producción de las precuelas. De hecho fue mencionada no como tal como Orden 66, pero sí el concepto en 1976 en la novelización de Una Nueva Esperanza, en el cual mencionaban que pues, los Jedi fueron exterminados mediante traición y deception, que es, creo que es prácticamente lo mismo. Disculpen, luego no me sé todas mis palabras, mi vocabulario. Y pues, ajá, es como una decepción, algo así. La Orden 66 pues obviamente ocurriría más adelante, pero originalmente del plan de Lucas la Orden 66 iba a ocurrir en el episodio 2. Por eso el nombre del ataque de los clones. Eso iba a ser. Pero Lucas se daba cuenta de que pues iba muy apresurado y prefirió retrasar esta orden para ocurrir en el episodio 3. Y muy acertada decisión porque lo vuelve muy climático el fin de una era, porque pues en ese preciso instante sabíamos que se iba a acabar Star Wars, que venía el episodio 4, pero no sabías lo dramático que había sido la historia antes del episodio 4. Sí, no. Y aquí viene el problema principal, y con lo cual presiento viene muy justificado el por qué más adelante vendrían parches a la Orden 66, parches en la narrativa de la Orden 66. Es que ni la propia producción de Lucasfilm durante el episodio 2 y 3 estaba muy seguro si los clones habían sido programados con la Orden 66 o solo habían sido educados para seguir la Orden 66. En la novelización del Republic Commando se menciona que era esta parte de una de las tantas órdenes de contingencia que era enseñado y no programado, resultando en que muchísimos clones ignoraran esta orden en su debido momento, de los cuales destaca por ejemplo el Omega Squad, un comando de clones, un comando de clones. Ahora tiene más sentido. Tiene más sentido, de hecho ese Omega Squad en su novela mencionan que rescataron a unos Jedi, a una Jedi femenina en específico que hasta se termina casando con uno de los clones. Entonces presiento que por ahí haberle puesto ahorita el personaje de Omega en el Bad Batch pues es un guiño a esta novela, porque en su momento las novelas del Republic Commando tuvieron mucho éxito. Entonces ese es el detalle. También se menciona que en la gran mayoría de las ocasiones los clones que no acataron esta orden eran clones de primera generación, como serían los ARC Troopers y los comandos, que prácticamente no estaban tan adiestrados, por así decirlo, porque pues en ese momento no existía el famoso chip inhibidor. Eran asilvestrados. De hecho, por aquí tengo perdón. Otro detalle muy curioso, que la Orden 66 fue dada desde la oficina de Palpatine a través de todos, ocupando un código de encriptación separatista. ¿No es en serio? Sí. Palpatine, es por eso que algunos no la creían, ¿no? No la creían porque venía de un código separatista. A Palpatine se le olvidó cambiar su código.
Ah, caray, como cuando te equivocas de De chat. mensaje, de chat. Literalmente. De hecho, ese mencionan que fue un punto muy importante. De hecho, aquí tengo los nombres de perdón, es que como lo estoy viendo en blog de notas, se me recorrió todo. No todos todos los Clone Troopers obedecieron la orden. En Murkhana, que es un planeta, Rohan Shrine y All Star Zone fueron rescatados de la Orden 66 por el equipo Ion. Liderados por Climber, creo que así se llama el clon. Él inicialmente cuestionó la validez de la orden. Inclusive, además de la confirmación, porque Palpatine tenía que mandar una confirmación de esto, se rehusó a seguirla. Porque Sí. no tenía sentido que estos personajes que habían estado peleando junto a ellos hombro con hombro durante todos estos años, de la nada en 5 segundos los hubieran traicionado. El Omega Squad, que es el que vemos en Republic Commando, también no lo siguió, incluyendo el Delta Squad. Y ya, de ahí. Y pues bueno. Por aquí se menciona que inclusive varios clones tenían dudas del propio Palpatine por la existencia de unos nuevos clones de tipo Syntax. Y que pues obviamente los clones no se sentían cómodos con esa existencia de esos personajes. Pero sí, me llamó mucho la atención que Palpatine fuera tan despistado que mandó a la Orden 66 ocupando un código separatista. Puso a Me muchos clones. hackearon, dijo el Palpatine. Presiento que dijo me hackearon. Finalmente Palpatine, teniendo la Orden 66 ejecutada y la orden ejecutiva que le daba poderes inmediatos para desaparecer la Orden Jedi, decidió ejecutar la Operación Nightfall. Esta es la operación que vemos en episodio 3 muy, muy levemente, y es la que juegas en el Battlefront 2 de Pandemic. Como esa misión. Más de cerca. Sí. O en el episodio 3. De hecho, en la lista de supervivientes de leyenda vienen muchos de los Jedi que tú, cuando ya vas a ejecutar la Orden 66 en el templo, te enfrentas en el camino. Ah, sí, a Serra Keto, la aprendiz de Sindralin, el ogro. Exactamente. Todos esos Jedi son considerados dentro de las casualties, dentro de las muertes de la Orden 66. Pero pues sí llama muchísimo la atención el hecho de que pues en su buen momento el videojuego de episodio 3, al igual que Battlefront 2, eran considerados partes del canon. Qué buenos tiempos. Sí, de hecho. Aquí como tratando de pausar un momento para que no se sienta tan de golpe tanta información. Pues que ustedes cómo se sienten o qué memorias tienen de la Orden 66 en su momento cuando salió en el cine. Fue duro. Realmente fue duro. Yo creo que Lucas sí cumple perfectamente con ese sentimiento de oscuridad, dejémoslo. Que supo transmitir muy bien como las palabras de Obi-Wan. Me acuerdo que había un video de Obi-Wan del episodio 4 editado hablando sobre la República, sobre los Jedi, con imágenes de las precuelas. Eso me gustaba mucho. Y le daba mucho sentido, le daba mucha conexión. Jorge. Sí, de hecho sí, o sea, era el punto en el que decías cómo iba a acabar con toda esta orden, ¿no? O sea, cómo iba a terminar el imperio surgiendo con tantos Jedi, ¿no? Entonces era como el clic necesario, o sea, era un golpe al corazón, es un golpe al corazón, la verdad. Pero sí se termina volviendo como el punto clave para poder generar la siguiente parte de la historia, ¿no? Y como dices, lo construyó muy bien. Inclusive pues ya con todos esos microparches que se fueron creando en el universo expandido, inclusive ahorita decían, ¿no? De Palpatine con los separatistas. Yo diría que quizá no el me hackearon. Ese me hackearon era como un yo no fui, ¿no? Así como el zafarme y fue editado por los separatistas. Yo no lo hice, ¿no? En algún caso como su plan de respaldo. Que así a veces termina siendo en la política del mundo. Oye, es cierto. Qué perturbador. Sí, o sea, sí era como muy, muy pensado, creo. Y sí maneja como el hecho de Palpatine como el villano más grande, así como decía Venegas en el otro episodio, en la plática que no oyeron, porque no se grabó. Perdón. de cómo la historia de Palpatine como el
villano más cruel y más sádico y más manipulador y más inteligente de Star Wars y de los muchos fandoms, porque pues logró conjuntar muchas cosas y logró hacerlo muy bien, o sea, como un relojito, o sea, cayó como debía de caer. Sí. De hecho, en su buen momento, para mí no tenía sentido lo que estaban haciendo los clones. O sea, yo decía, oigan, ¿qué ocurre? ¿Por qué están siguiendo tan ciegamente esta orden? Y al menos en el episodio 3 no se sentía un cambio en las voces de los clones. Hasta el propio Cody, cómo le da el sable con el mismo tono y da la orden de dispárenle. Entonces hacía muy doloroso para yo, que era fan de los clones, ver la Orden 66. Yo ya sabía de la existencia de la Orden 66 previo al episodio 3, cuando la leí en el cómic. Yo recuerdo que ese día en el cine simple y sencillamente cerré los ojos cuando ocurrió la Orden 66. No puede ser. Sí. Como el meme así. Sí, porque para mí, que los clones me habían atraído al universo de Star Wars, saber que iban a terminar traicionando a los Jedi después de haber tenido las fantásticas memorias de Clone Wars de Tartakovsky y todo eso, fue un momento doloroso para mí, al menos personalmente para mí. Y cuando regresaron con Clone Wars de Filoni, dije, oh no, aquí vamos de nuevo, van a terminar tocando estas fibras. Que el acierto de la serie de Filoni fue humanizar a los clones y de hecho volver todavía más dramático esto que estaba ocurriendo. Sí. Y ahí diría que fue un gran acierto de Tartakovsky el poner a los clones como abejas, o sea, como si fueran hormigas, o sea, un buen y no humanizarlos, porque iba ad hoc a como estaba en ese momento. Cuando queda Filoni y todo esto, dices, ok, ahí fue, para mí, ahí fue con Filoni cuando no hice match. Cuando ya los clones eran humanos y ya no eran como los robotcitos que veíamos en Tartakovsky, como más robots, más tipo seguir órdenes y ya. Ahí fue cuando dije, ¿qué está pasando? O sea, falta la pieza que después agregaron, ¿no? Sí, no, concuerdo contigo. De hecho, en su momento, ya una vez que tienes cerrada Clone Wars por completo, es doloroso, pero no tanto. Y de hecho ahorita vamos a hablar del parche principal que recibió la Orden 66, que la verdad no tiene muchísima ciencia ese parche. El parche que recibió prácticamente, y por eso voy a poner esta imagen, pues viene con todo el arco de Top y de 5. Prácticamente hasta este momento de la historia, consideren que el que estaba a cargo de la serie todavía era Lucas con Filoni. Entonces, esto hasta cierto punto será leyendas, porque pues era el viejo canon. Cuando Disney compra Star Wars y deja Clone Wars de Filoni con Lucas como canon, obviamente borra a Tartakovsky en el camino. Esto queda como el parche que le faltaba a la Orden 66. Porque me cae que hasta para los escritores de las novelas no tenía sentido la Orden 66. Más si era una orden enseñada. Como un comandante que está viendo que esta persona está poniéndose enfrente del montón de disparos láser, me acaba de traicionar, no tiene sentido. Y lo tiene y lo vuelven sentido o le regresan el sentido gracias a este arco. Si no has visto este arco, te sugiero que lo vayas a ver. Es parte de la temporada 7, si mal no me acuerdo. O es de la 6. 6, perdón, siempre pienso que... Es que Bad Batch para mí es temporada 8, pero en fin. Sí, pues... A fines prácticos. Ocurre con el asesinato de un Jedi en pleno campo de batalla por el clon Top. Este clon apareció por primera vez en Rookies, es uno de los clones que está ahí y es parte del Domino Squad. Él a sangre fría mata a una Jedi enfrente de todos mientras va recitando un mantra muy parecido a lo que terminaría siendo lo que vendríamos a escuchar en The Bad Batch. A partir de esto se genera una investigación muy fuerte de qué ocurrió con Top. Los separatistas se enteraron de eso y por lo mismo también tenían interés en qué había ocurrido con este clon. Porque no tenía sentido que los clones de la nada, así como así, se le pusieran en contra a la República. Imagínense que hubiera un defecto que los separatistas hubieran podido explotar. Tener dos ejércitos contra un esquema de
¿cómo se llama?, de mando, pues obviamente era una locura para los separatistas. Entonces se da el caso de esto, Top tristemente muere, pero a partir de esto Cinco, que es un ARC Trooper igual del Dominus Squad, logra crear una investigación y logra dar con un chip o un nanochip de control que en ese preciso instante él se lo logra retirar y descubre después que está implantado en todos los clones. Este chip de control lo que hace es literalmente, y aquí lo tengo escrito, borra las creencias y sesga todos los conocimientos previos de los clones. Esta orden también causa que los clones vean a los Jedi como una amenaza completamente peligrosa que necesita ser eliminada a toda costa, incluyendo de ser necesario sacrificar su vida. A la máquina. ¿Kamikazes? Sí, de hecho los volvía kamikazes contra los Jedi. Era tan el terror o el conocimiento de que eran peligrosos según el chip, que los clones, se podían volver kamikazes con tal de matar a un Jedi. Bueno, tiene sentido que se vuelvan kamikazes porque creo que es una de las pocas técnicas que podrían usar contra un Jedi. Pues estaba bien comprobado en el viejo canon que lo que fue de Jango Fett y el otro mandaloriano que también los entrenó, sí los había entrenado para casos de contingencia. Porque recuerda, la Orden 66 en ese preciso instante no era un secreto. Entonces tenía mucho sentido que si estaban o si dentro de su manual de bienvenido clon, no sé qué, al mundo, acabas de nacer hace 3 horas, bienvenido al mundo. Aquí está tu lista de órdenes de emergencia por si los Jedi se les bota la chaveta y decide empezar a matar a todos. Si existía la Orden 66 y era de conocimiento público, pues tendría sentido que sus entrenadores los entrenaran para eso. Sí, pero también si le pones el factor suicida. Ah, no, bueno, sí. O sea, no tanto factor suicida, simplemente como de que debían de detenerlos a toda costa. De ser necesario, sacrificando su vida. Ahí me surge una duda. Uh-huh. En el canon actual, ¿tenemos esas órdenes de contingencia o ya no? No, solo la única Todas. que existe es la Orden 66. Se sabe que hay 150 órdenes, pero no hay un documento tal cual donde las podamos leer canónicamente hablando. De hecho, en Robo Chicken se burlan de la existencia de estas órdenes. Vader le pregunta, entonces, ¿qué hacen las otras 65 órdenes? Y le dice, qué bueno que lo preguntas y ahí acaba el capítulo. Pero en el canon actual, no hay rastros de literalmente nada de qué quiera decir las otras órdenes. Como dato adicional, canónicamente hablando, sí hubo casos de clones que se lograron resistir al control mental. Lo vimos con Rex, obviamente, en la última temporada de Clone Wars. Pero mencionaban que esto era un acto de mucho esfuerzo y la resistencia no podía ser, o la resistencia a esta orden no podía ser controlada a menos de que se removiera quirúrgicamente el chip, pues como lo vimos en el final de Clone Wars y en The Bad Batch. O sea, Rex tuvo fe. Sí. Ya aquí, por ejemplo, en la Wikipedia ya hacen hincapié de que los clones con defectos genéticos eran más propensos a que el chip no funcionara. Dígase el Bad Batch. Oh, pero casi, ¿no? O sea, lo vimos. Casi. Menciona que el fallar en completar la Orden 66 se consideraba un acto de traición y cualquier clone trooper que desafiara la orden sería sujeto de una ejecución. Ay, caray, qué drástico. Ese es el motivo por el cual se supone el Bad Batch es perseguido por el Imperio en este preciso instante, pues porque no obedecieron la Orden 66 en su momento. De aquí en más seguimos igual. La Orden 66 ocurre. Palpatine por un momento casi se le sale a la luz todo esto. Casi. En ese preciso instante, curiosamente, los que tenían conocimiento de la Orden 66 obviamente era Palpatine, era Dooku, los clonadores. Rex hasta cierto punto entendía que algo había, pero nunca había podido buscar bien la información. De hecho, él empieza a buscar segundos antes, creo, o más bien le da la pista a Ahsoka y Ahsoka ya más o menos encuentra su reporte. Anakin hasta cierto punto sabe que hay una orden, pero él no entendía por qué, porque se supone que a 5 lo drogan justo en el momento que va a dar la información.
Y de hecho ese es el motivo por el cual le disparan. Es una escena muy triste. Sí, Muy curiosamente, en el nuevo canon, mucha gente o muchos caballeros Jedi vieron esto. O sea, vieron lo que ocurriría con la Orden 66 eventualmente. Sifo Dyas termina teniendo una visión de la fuerza junto con Dooku más adelante. Ellos ven como un comandante clon termina matando a uno de los Jedi. Pero menciona, o sea, hace hincapié, y si me acuerdo que esa parte ya la escuché del libro, que todo lo que menciona debía de pasar, no ocurre. Dooku, por ejemplo, Dooku nunca vio su propia muerte venir. Bueno, Triste. Sifo Dyas ordena el ejército de los clones, pero pues lo termina matando el sindicato Pike bajo circunstancias pues que no se sabía que había ocurrido. En el canon de leyendas recuerden que sí matan a Sifo Dyas, hasta inclusive Dooku intenta hacerle una transfusión de su sangre a Grievous para darle poderes de la fuerza. Yoda muy parecidamente tuvo una visión de Jek, uno de los clones, siguiendo la Orden 66. Pero pues fue parte de todo esto, de todos esos viajes, de esos malos viajes que tuvo Yoda para el final de la sexta temporada. Y también mencionan que los Jedi, aunque hubieran tenido este tipo de visiones, para ellos era imposible que ocurrieran por la cercanía que tenían con sus clones. O sea, ellos daban por hecho que eran tan obedientes que no tendría lógica que los fueran a traicionar tan así, tan a lo loco. Otro de los Jedi que curiosamente logró ver la Orden 66 fue Pong Krell, uno de los que logró verla. De hecho, ese es el motivo por el cual terminó buscando impresionar a Dooku para que él se volviera su aprendiz. Él había visto la Orden 66 bien clarita. Y en el último episodio de Clone Wars, bueno, penúltimo episodio, al parecer Maul sabía del plan de contingencia, pero no sabía cómo estaba ejecutado. O sea, él sabía que había un plan, pero no sabía el plan tal cual. Porque al parecer en ese preciso instante se estaba desarrollando el ejército de clones y apenas iba a meterle las garras de Palpatine a él. Pero él sabía de la existencia de un plan maestro. Finalmente, con el ataque de Windu a Palpatine logra justificar ante el ojo público que los Jedi habían intentado obtener el poder por la fuerza. Principalmente porque Palpatine se había asegurado de que hubiera una campaña completamente, no de desprestigio, pero sí de minimizar lo que hacían los Jedi en el campo de batalla. Y también se aseguró de que en la propaganda viniera que esta guerra había ocurrido porque los Jedi habían fallado en mantener la paz. Por eso cuando Palpatine cuenta en el Senado lo que le habían hecho, junto con los poderes de emergencia que él tenía, junto con todo el armamento político que él cargaba, fue muy creíble para el público general y para el Senado que los Jedi en efecto habían intentado obtener el poder. Digo, ahí probablemente esto no hubiera pasado si Windu no hubiera sido tan orgulloso, que pues era un mal que los Jedi constantemente empezaban a tener. Hasta lo menciona, ¿no? En la película. De hecho. Y pues ya, creo que de ahí en más, detalles de la Orden 66 no hay mucho que declarar, todo se ve en la película. Recientemente hemos tenido visiones o puntos más cercanos con el videojuego de Fallen Order, con el me vale el canon actual y hago lo que yo quiera con mi serie de Filoni en el Bad Batch. En el Bad Batch se está pues mostrando un poquito más de cómo están dándose la evolución de los clones. Se menciona que al menos en el canon anterior los clones estaban muy conscientes de la Orden 66 y que llegó a tener daños psicológicos en algunos de ellos que las ejecutaron. De hecho, Top, por ejemplo, el problema no vino necesariamente con que la Orden 66 se ejecutara, sino que algo falló en su chip
y se ejecutó automáticamente. Y él platicaba que era como escuchar una voz dentro de su cabeza que lo obligaba a hacer eso a pesar que él no quería. La carga psicológica que puede llegar a presentar un clon siguiendo la Orden 66 tan ciegamente era horrible. De hecho, el chip inhibidor ayudaba a que ellos no tuvieran ese cargo de conciencia. Ok. Podríamos decirse que el chip inhibidor evitaba que ellos tuvieran ese cargo de conciencia y que los clones estaban más que conscientes y estaban capturados en su propia mente. Wow. Sí. Y pues como les decía, de supervivientes, en el viejo canon, por ejemplo, Yocasta Tanu, de hecho todo el personal del Templo Jedi fue erradicado, salvo algunos cuantos que lograron escapar, como por ejemplo la sobrina de Plo Koon, que hasta inclusive se trata de volver inquisidora, pero no lo logra. Shaak Ti en un primer corte logra escaparse, pero después ya no lo logra. ¿Qué otra cosa se me está pasando? En el nuevo canon, de hecho, Yocasta Tanu logra escapar. Está fundando como una mini escuela para enseñanza de los Jedi. Es en los cómics donde ocupa como cañón de sable de luz. O sea, que pone un sable de luz y dispara. Y en los cortes originales del episodio 3, o sea, en los storyboards del episodio 3, la Orden 66 iba a ser a mayor escala. Se menciona que, por ejemplo, Ki-Adi-Mundi y Sae Setin iban a morir juntos. Lo que está en el cómic, que confirma nuestra teoría de que a los que hicieron el cómic del episodio 3 probablemente les dieron un primer borrador de la historia del episodio 3. Se confirmaba que en efecto de Quinlan Vos junto con Luminara y Yoda estaban en Kashyyyk en ese preciso instante. Barry Sophie, al ya ser una Jedi, porque recuerden que la conocemos como Padawan en el viejo canon, pero en el nuevo canon ya es que sigue siendo Padawan. O sea, cuando la conocemos nosotros en el viejo canon es que obtiene su grado de maestro, que durante muchos años se creyó que el hecho de armar tu sable era ya tu graduación como Jedi. Después aprendimos que no era cierto. Saludos a Anakin, con quién sabe cuántos sables se tenía que construir por semana. Sí mencionaban que era más sangrienta la Orden 66. De hecho lo vimos en las escenas eliminadas. Por ahí Jorge, creo que valdría la pena que las pusieras así de golpe. A Barry Sophie la termina aplastando una TRT. No, una TT. Una TT, perdón. No, TRT son los otros. Sí, Quinlan Vos también lo terminan volando, como se ve en el cómic. Aunque sobrevivió. Detalles, por ejemplo, ahorita del nuevo canon, como conocidos muy fuertes para la Orden 66, Grogu se cree que sobrevivió a la Orden 66, por lo que se cuenta en The Mandalorian. De Caleb Dune, que sería de Kanan Jarrus, pues es uno de los más conocidos gracias a la serie de Rebels. Cal Kestis por parte de su maestro Yaro Tarpal también. Ahsoka Tano se da la aclaración de que tal cual no era una Jedi, pero como recién se había reincorporado a la República como asesora externa y al tener pasado Jedi, por eso los clones abren fuego contra ella. Entonces, no sé si se me pasó a decir algo, perdón si me apropié del podcast el día de hoy, pero pues... No, estuvo bien, está muy interesante. Estás dando clase. Estoy dando clase de Star Wars. Así es. Y bueno, yo diría también que quedará para el otro episodio, todos los sobrevivientes que al final de cuentas pues no sobrevivieron a los primeros años, ¿no? Del Imperio. Es la purga, ¿no? La purga, exacto. Que si bien hay muchos que sobrevivieron, pero que quedaría muy bien para hablar sobre todo eso en otro episodio. Ups, perdonen a los que están viendo YouTube, tengo que hacer un cambio de último momento. Ahí está, ya estamos todos en la normalidad. No, sí, de hecho, lo que termina el acto seguido de la Orden 66, pues viene siendo lo que es el inicio de la Gran Purga. La Gran Purga se ha empezado a abarcar un poquito más en los nuevos contenidos. Les digo que, honestamente, si ni los propios directivos ni los creativos de Lucasfilm en su momento sabían qué hacer con la Orden 66, puedo reconocer que lo que empezó a hacer Disney de parchar la Orden 66 era un evento que necesitaba ser parchado, era un evento que le hacía falta esa información extra. Y pues valdría la pena que ciertas historias las comentáramos. De hecho, en los nuevos canons, ya con toda la creación de los inquisidores,
hubo un Jedi que por ahí se alcanzó a ver en una de las imágenes que logra engañar a un pequeño escuadrón de clones para ejecutar la Orden 66 hacia los inquisidores. De hecho, creo que ahí mueren 2 de los inquisidores. Ah, sí, porque técnicamente Eran siguen Jedi. siendo Jedis. Entonces, Eran los Purge Trooper, los Ajá, los de la purga. ujú, la purga, que los vimos en Jedi Fallen Order, y pues esos eran los últimos clones, el último lote de clones que habían salido. Entonces poco? no se había activado la Orden 66 en ellos. ujú. Ah, ok. Sí tiene sentido. Sí, de hecho, varios de los clones que como que estaban en entrenamiento o estaban en el último tramo, o no estaban en activo tal cual, no escucharon la Orden 66. Y de hecho, creo que puedo apostar que en los primeros episodios del Bad Batch, si no los has visto, no voy a dar grandes spoilers, pero se nota que muchos de los clones están siguiendo al resto ahora sí, por seguir la manada. Se ve que varios no escucharon de viva voz la ejecución de la Orden 66, más porque se menciona que Palpatine no fue como que abrió un canal de comunicación y a todos les mandó el mismo mensaje, que sí tuvo que confirmar la Orden 66 directamente con varios de sus comandantes. Entonces, ¿Cuánta chamba? sí, pero pues era parte del plan. De hecho, por eso si comparan las otras órdenes, que sí, por ejemplo la orden 30 y cacho, la verdad sí está medio ojete, pero si las ves en sus escritos, la orden 66 es la única que tiene como que muy específico el uso de fuerza letal contra los Jedi, y pues era la forma de Palpatine de lograr diezmar esto. ¿Por qué? Porque independientemente de que ya tuviera el control del Senado, de hecho también tenía el control de las cortes dentro de Coruscant. Tenía el control del ejército de la República, tal cual, porque en ese preciso instante ya era supremo líder. No como Snoke, pero pues era supremo líder. Pero él sabía que si no lograba detener a la Orden Jedi en el acto y rápido, ellos eran bien capaces de pues de irsele en contra. De regresarse. Los Jedi, de hecho, en la Guerra de los Clones fueron los que volvieron, como se dice, es even en inglés, es pareja la batalla. O sea, los droides eran demasiados, eran 100 a 1, 100 a 10 clones. Pero con un Jedi al frente, los droides quedaban en desventaja. Una orden que se me estaba olvidando decir, antes ya para irnos, es que existe la Orden 151. Esa orden, al parecer, Palpatine la implementó ya con el Imperio creado, con Vader ya a su control, y es una orden para eliminar a Vader. Wow. Es una orden que Palpatine menciona. ¿Por qué? Porque Vader le pregunta a un clon, oye, ¿existe la orden tal? Y el clon casi dijo, no puedo afirmar ni negar que exista. Y en ese preciso instante Vader se echó al clon para que Palpatine no tuviera sospechas de que estaba investigando. Pero nuevamente es un rumor, nunca se confirmó, se negó. De hecho, las otras órdenes, las otras que son 145 órdenes, pues no las conocemos, tristemente. Que viendo, No sé si vale tanto conocerlas. viéndolo desde ese punto de vista, pues presiento que deben ser órdenes como de en caso de que el senador Palpatine tenga una uña enterrada, todos los clones deberán ir a ayudarlo, qué sé yo, algo por el estilo. No sé por qué, pero suena muy lógico. De hecho. Y pues bueno, con eso damos por iniciada nuestra cuarta temporada de este Holocron Hecho Podcast. Este episodio va con una mega dedicatoria a Rodolfo, que lleva varios en vivos pidiéndolo. Hermano, ya cumplimos. La información que obtuvimos principalmente se consultó de la Wikipedia y obviamente de las fuentes que ahí vienen. Consideren que son muchísimas historias, principalmente descanonizadas, del cual recopilar esta información nos tomó un poquito de tiempo, pero ya cumplimos con echarnos el de Orden 66. Ahora sí, si nos estás viendo en YouTube, deja en los comentarios qué otro episodio de este estilo te gustaría que tomáramos. Tenemos ya programada por lo menos la primera mitad de la temporada, si no es que se vuelve una temporada entera estos siguientes 6 meses, pero pues siempre tenemos espacio para algo que ustedes, nuestro público, quieran en este Holocron Hecho Podcast. Oh, sí. Así es. Y pues bueno,
Si algo has de aprender es jamás le des poderes de emergencia a un Palpatine en tu Senado Galáctico. Y pues bueno, la Orden 66 existe, para nuestra desgracia, pero es la que permitió que las dos trilogías tan amadas y odiadas entre sus fans propiamente se unieran de una forma magnífica. Y ni hablar con lo que hizo Filoni al final de The Clone Wars, donde simple y sencillamente fue una pincelada para unirlas y las dos historias ya se conectan de forma magistral. Pues, triada descanonizada, con esto terminamos el holocrón de la semana. Podemos ir en paz a tomar un vaso de leche de Banta. Hermanos descanonizados, gracias por estar conmigo otra semana más, y a toda nuestra audiencia, gracias por su preferencia. En los micrófonos estuvimos el Master Jorge. Nos vemos. El Master Richard. Saludos. Y un servidor, el Master Rob. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los Descanonizados Podcast, no hay mucho pierde, no creo que haya otros descanonizados. Recuerden, vamos a estar haciendo en vivos en Twitch. Ayúdenos a crecer en Twitch para que pues el podcast siga creciendo y sigamos teniendo mejor equipo, y esperemos que pronto esto. Para todos los que la pandemia que iba a durar 15 días ya va para 2 años, lo más que les podemos decir es aguanten, tranquilos. Ya logramos domar un primer año, podemos terminar de domar este segundo año. Quédense en casa, pónganse el cubrebocas, vacúnense si tienen oportunidad. Y si no tienen chance, quédense en casa escuchando a los descanonizados. Con este son 51 episodios. Descanonizados, como aclaración, ¿les parece que este episodio continúe con la numeración natural? O sea, episodio 51, para que ya no haya problemas de dónde vamos con los episodios. Sí, concuerdo. Sí. Para que no haya ningún problema. Recuerden, como cada martes, esperamos que estén aquí con nosotros. Gracias por dedicarnos su tiempo. Gracias por escucharnos. Nuevamente, los Descanonizados, Holocron Hecho Podcast. No me queda más que decir: This is the way. This is the way.